Me da mucho gusto saludarle y continuar esta serie de conferencias, de estudio, como usted quiera llamarle, la historia de Israel. Cuando hablamos de la historia de Israel, es importante que nosotros, el pueblo de Dios, en la faz de la tierra, lo que nos llamamos cristianos, entendamos que nosotros somos parte de esa historia. Eso fue lo que usted escuchó. Cuando nosotros hablamos de Israel, no podemos hablar de nuestra identidad como creyentes si no encontramos nuestra identidad en el pueblo de Israel. Porque dice la palabra que, ¿qué ventaja tienen ellos? Dice, bueno, toda ventaja. Por ellos vino los pactos, las promesas, la promulgación de la ley y vino Jesucristo, el deseado de todas las naciones. El origen nuestro como pueblo de Dios, nosotros no tenemos identidad. No tenemos identidad si no nos la encontramos en el pueblo de la promesa, el pueblo de Israel. El propósito de esta serie de estudio es dar un panorama bíblico con la perspectiva hebrea, buscando raíces aún voy a usar una Biblia hebrea que tengo aquí en inglés, para definir términos, para poder tener una mejor comprensión que mi versión, mi Reinita de Valera, no me ayuda en todos los casos. Entonces tenemos que acudir, como cualquier investigador, ¿verdad? Como dice Lucas, que él, Mateo hizo sus investigaciones, entonces él dice que él quiso investigar las cosas desde su origen, dice Lucas, el historiador, el médico amado, para él poder escribir. Entonces, si vamos a enseñar, si vamos a predicar, si vamos a proyectar nuestra imagen como pueblo de Dios, tenemos que encontrar dónde está el origen de nuestra fe, dónde están nuestras raíces. Nuestras raíces están en el pueblo de Israel, no en naciones paganas. Por eso digo que una vez usted es creyente, usted no puede seguir llamándose gentil. La palabra gentil era una palabra despectiva. Los gentiles eran todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero como le dije en la primera parte de esta serie de estudios sobre la historia de Israel, que entre comillas, la historia del pueblo de Dios, podríamos decir, ya la subí en mi canal de YouTube y también la puse en esta página. Usted puede ir a YouTube, poner Pastor Juan Córdoba, suscribirse y así usted va a recibir las notificaciones de esta serie de estudios. Le decía, quería darle un panorama de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Quiero darle un breve resumen y nos quedamos en la parte de la salida de Egipto. Todo comienza con un propósito eterno, dice Pablo, un propósito eterno en Cristo Jesús. Un propósito eterno en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Y ese propósito no comenzó con la caída de Adán. Estuvo en el corazón del Padre, porque Él conoce el fin desde el principio. De manera que la historia del pueblo de Israel es la historia nuestra como pueblo de Dios, porque Dios solamente tiene un solo pueblo. Y yo quiero reiterar esto, porque tenemos que derrumbar la teoría fomentada por el cristianismo por más de 2000 años, que Dios tiene, el pueblo de Israel es una cosa, que ellos fracasaron, que ellos pecaron contra Dios y que Dios lo pone a ellos a un lado y que ahora nosotros somos
nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual. Primeramente, esa expresión, el Israel espiritual, no aparece en la Biblia. Vamos a comenzar por ahí. Y nosotros no tenemos identidad propia si nosotros no nos identificamos como el olivo silvestre que habla Pablo en Romanos 11, y que ese olivo silvestre se ha injertado en el olivo verde. ¿Quién es el olivo verde? Israel. ¿Quién es la rama silvestre extranjera? Nosotros. Nosotros somos injertados. O sea, usted sabe lo que es un injerto, ¿verdad? Usted tiene una planta, que da naranjas agrias, pero tiene una planta que da naranja bien dulce. Entonces usted coge una rama una rama de la planta que da naranjas dulces y la injerta en la planta. Ahora, pregunta, ¿quién es que sustenta la rama? ¿Quién es que sustenta la rama? ¿El árbol? ¿Cómo se nutre esta ramita que se fue injertada? ¿El árbol? ¿De dónde viene todo el nutriente? ¿De la raíz? Entonces, esta teoría y estas ideas tan erróneas que ha evadido el cristianismo. Yo he escuchado hasta grandes predicadores. Ya Dios, nosotros, ya Israel como el patito feo del cuento, ¿usted entiende? Yo quiero reiterar que eso es un error y un horror y una teología bien defectuosa. Sobre eso podemos decir si a Dios verás y todo hombre mentiroso. Pero ese tema yo lo voy a tratar cuando yo hable sobre la teoría del reemplazo. Eso será después. La teoría del reemplazo, cuando se propone que la iglesia ha reemplazado a Israel. Yo lo estaré tratando en otro tema. Voy a continuar ahora. Decía entonces que después de 400 años de cautiverio en la tierra de Egipto, el Señor llama a Moisés, sacado entre las aguas, lo levanta juntamente a juntamente a Aarón, su hermano, y su hermana Miriam o María. Dios los usó a los tres, pero la persona principal era Moisés, lo llamó, lo sacó de entre las aguas. El nombre de Moisés, entre sacado de las aguas, tiene un significado, porque a esa misma manera Dios sacó a Israel de entre los pueblos. Las aguas en la Biblia representan las naciones, los pueblos, especialmente los pueblos paganos. Entonces Dios saca a ese pueblo, un pueblo pequeño, el más pequeño, le dice, entre todas las naciones del mundo. Él le dice, yo no te cogí a ti porque tú eres grande, yo no te cogí a ti porque tú eres importante, todo lo contrario, Israel, tú eras la nación más pequeña entre todas las naciones de la tierra. Eso es lo que Dios le dice. Esa es la maravilla del Señor, que Dios toma lo pequeño para por medio de lo pequeño hacer cosas grandes. Sea el Señor glorificado por esa gran verdad. Amén. Entonces, ellos salen, llega el momento cuando el pueblo tentó a Dios 10 veces en el peregrinaje del desierto por 40 años. Yo le digo a ustedes, quiero reiterar esto, que Egipto fue como si fuese el vientre donde Israel como nación fue gestada, fue formada. Y llegó el momento de que ese pueblo saliese de ese vientre. Un vientre pagano en ese sentido, porque recuerde que Abraham era un pagano. Es decir, que mire esto, el pueblo de Dios, en todo el sentido de la palabra, tiene su origen en un pagano, porque Abraham dice que él no era judío. Eso de judío viene de la tribu de Judá. Es otro estudio para poder poner las cosas por lo claro.
La parte de que el judío viene de la tribu de Judá. Esos son los judíos. Lo demás, todo el mundo es israelita. Todo el mundo es israelita porque desciende de Jacob, todos los 12 hijos, pero no todos, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Quizás eso se confunde, pero yo también estaba confundido. Pero cuando llegue a esa parte, yo se lo voy a explicar, le prometo. Y si tiene alguna pregunta, póngalo aquí en el chat. Muy bien, ahora, el pueblo fue sacado y llega un momento cuando Dios hace un pacto matrimonial con ese pueblo. ¿Qué es lo que se hace cuando se hace un matrimonio? Se toma, está la etapa del cortejo, del enamoramiento, donde el hombre comienza a conquistar. Dios la tomó como su novia. En un momento dado, tu marido es tu creador, le dice. Dios tomó ese pueblo para entrar en pacto matrimonial. ¿Qué se hace? Bueno, cuando hay un pacto matrimonial, hay documentos que se firman, ¿verdad? Uno va a un lugar, a una corte, y ahí le dan a uno ese documento matrimonial para entrar en ese pacto. Es un pacto, es una promesa. De la misma manera, Dios entró en pacto, un pacto matrimonial con el pueblo de Israel. ¿Dónde está el documento? La ley que Dios le dio. La ley que Dios le dio, la Torá, los 10 mandamientos y todos los estatutos, mandamientos y decretos. Esa era la especie de una constitución. Usted sabe que toda nación tiene una constitución, ¿verdad? La constitución, cada una de las naciones del mundo tiene una constitución y entre comillas, la nación se rige por esa constitución. Ahora, ¿qué acontece? Que Israel entra en pacto con Dios. Dios siempre va a ser fiel a ese pacto, a ese matrimonio, a ese pacto del compañerismo, como dice Malaquías 2.14 y Proverbios 2.17, el pacto matrimonial con ella. Pero ¿qué pasa? Que prontamente Israel quebrantó el pacto. Porque, mire esto, hermano, bajando Moisés del monte, que estuvo 40 días y 40 noches, usted puede leer eso en Éxodo capítulo 32. El primero que pecó y también contribuyó a la rebelión de Israel fue su segundo líder en comando, Aarón, el hermano de Moisés y sumo sacerdote. Moisés descendía del monte con las tablas de la ley, ¿verdad? Con los mandamientos. Y el pueblo estaba cometiendo adulterio con un becerro de fundición. Ahí el pueblo quebrantó el pacto. Dios quería en ese momento destruir a esa mujer que había tomado, pero Moisés intercede, o Cristo dentro de Moisés, el gran intercesor, comienza a interceder por el pueblo. Y le digo, mira, ¿qué dirán las naciones, Señor? Apágate de tu ira, mira. Y Dios le dice, mira, como que dice, échate a un lado, yo acabo con ellos y sigo contigo. No, y el Señor comienza a interceder. Y como Dios es lento para la ira y grande misericordia, Dios pasa esa por alto y continúa. Y luego, en vez de ser en Éxodo 19, Dios le dice que si el pueblo oye su voz, Éxodo 19, si usted oye mi voz, oye mi mandamiento, vosotros seréis para mí, toda la nación, toda, un reino de sacerdote y gente santa. Sacerdote significa un reino de ministros, de siervos, todos ellos. Y ahí tienen el privilegio, en Éxodo 19,
de todos acercarse a Dios. Pero por la rebelión, en Éxodo 32, Dios saca la tribu de Leví, o sea, eran 12 tribus. Entonces la tribu de Leví, esos fueron los que no se corrompieron. Cuando ellos se corrompieron con el becerro de fundición en Éxodo 32, y se preguntó, ¿quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. Entonces la tribu de Leví salió de en medio de ellos. Ellos no se contaminaron. Entonces, por ese gesto, ellos fueron apartados para ser esos sacerdotes. Por eso usted entiende que todos los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Usted ve la importancia de los levitas a través de todo el Tanakh, como dicen los hebreos, o el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. La Biblia hebrea es el Antiguo Testamento. Entonces, a través de su peregrinaje en el desierto, era rebelión tras rebelión. Era un pueblo contumaz. Se rebelan en el becerro de fundición. Se rebelan cuando llegan y hay aguas amargas y ya quieren regresar a Egipto. Se rebelan, se cansaron del maná que Dios le dio. El maná, la provisión, trigo del cielo, comida de ángeles, dice ese verso en inglés. Comida de ángeles. Era rebelión. 10 veces, Dios lo tenía contado, 10 veces se rebelaron ellos de una manera directa. En un momento dado, la ira de Dios se enciende contra ellos y se enciende un campamento de ellos y Él envía serpientes ardientes ahí. Si mal no recuerdo, en Éxodo 17 por ahí, y tolerando. Dios, en un momento dado, por causa de esa rebelión constante, Dios dice, he jurado que este pueblo rebelde no va a entrar a mi reposo, a la tierra de Canaán. Y le dice que todos aquellos, particularmente de los militares, de 20 años hacia arriba, que pecaron contra Dios, que se rebelaron contra Dios, que ellos iban a morir en el desierto. Y dice que sus cuerpos quedarían postrados en el desierto. Cuidado ahora, no sus almas, sus cuerpos. Simplemente Dios castigó a su pueblo y le quitó la vida. Yo no creo que ellos se perdieron. Dios le quitó la vida por su rebelión. Y luego los de 20 años hacia abajo, con solo 2 excepciones, Josué y Caleb, ellos serían lo que entrarían a la tierra de la promesa. Y es increíble que, bueno, déjame decirle primeramente que todos esos 40 años en el desierto, el pueblo estaba organizado con el tabernáculo de reunión en el mismo centro, del campamento. Mira, aquí yo tengo una pequeña ilustración del tabernáculo. Yo no sé si usted lo puede ver, ¿verdad? Una pequeña ilustración aquí que yo uso en las clases. Entonces, ese tabernáculo con sus 7 piezas y Dios morando en el lugar santísimo, entre los querubines, y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel, o sea, Dios en medio. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. O sea, Dios está en medio de su pueblo, Dios iba con ellos. Diga usted, hermano, el mismo Señor, la voz de Dios se oía desde el lugar santísimo. Eso es algo ya que estaba profetizado, Emmanuel, habitar
Y luego usted ve en Apocalipsis, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea que Dios creó, miren, Dios creó al hombre. Esto es una verdad sublime, gloriosa, cuando yo medito en esto. Aún la primera palabra en la Biblia, la palabra Bereshit, que significa principio. Esa primera letra de la palabra Bereshit, en el principio, la primera letra en hebreo, yo no sé si tengo aquí esa primera letra, bueno, en otra ocasión se lo enseño. Esa primera letra tiene la forma de como si fuese una casa. Es así. Entonces, la idea es que Dios quiere, desde el mismo principio, que el hombre sea parte de su casa. Que el hombre sea parte de su casa. Entrarnos a su casa. Entrarnos a su morada. Eso es algo tan sublime y tan glorioso al meditar eso, hermano. Algo sumamente glorioso. Que Dios me creó a mí, vil pecador. Que Dios me dio esta corta vida con el fin de que yo sea su hijo, de que usted sea su hija y que sea parte de su casa. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que le llama la casa de Israel, ¿usted entiende? Dile a la casa de Israel. Esa palabra casa constantemente, usted la oye en la Biblia. En mi canal de YouTube yo tengo un mensaje sobre la casa, puede ir ahí y estudiarlo. ¿Qué acontece entonces? Que llega el momento cuando esa generación vieja muere y luego nosotros encontramos que Dios les repite la ley. En el libro de Deuteronomio usted encuentra que Dios repite la ley, repite lo que le había dado a la primera generación, porque todavía estaba ese pueblo. Dios continúa amando ese pueblo. Y habían nacido ya miles de ellos en el desierto. Entonces Dios les repite la ley por amor a la nueva generación que no conocía los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Entonces, llega el momento donde Dios le dice a Moisés que él va a morir. Muere Miriam, muere Aarón, y él le dice, bueno, el día de tu muerte ha llegado. Moisés quería entrar a la tierra, él quería verla, él añoraba, pero también por su pecado de quebrantar las tablas de la ley y no santificar al Señor, él también fue excluido de entrar a la tierra. Cabe está entró al reino. Lo vemos allá en Mateo 17, cuando el Señor se transfiguró. Ahí estaba Moisés y Elías, ¿recuerdan? Y entonces, ¿qué acontece entonces? Que entonces, Dios le dice, mira, llama a Josué, hijo de Nun, llama a Moisés, llama a Josué, hijo de Nun, y entrégale los cargos, ¿ok? Pone las manos, porque él será aquel que va a introducir a la segunda generación, los de 20 años abajo, y todos aquellos que habían nacido en el desierto, ellos van a entrar bajo el comando de Josué. ¿Quién era Josué? Hijo de Nun, de la tribu hijo de Nun, aquel que dice la Biblia que el joven Josué no se apartaba del tabernáculo, aquel que era un guerrero, aquel que estaba siempre al lado de Moisés. Dios lo estaba preparando con el fin de que él pueda, lo estaba preparando para entrar a la tierra. Moisés muere. Viene entonces este periodo. Yo no sé si usted puede este pequeño diagrama, ¿verdad? Que yo estoy aquí, yo usted lo puede apreciar de todo lo que yo voy a hablar. Entonces aquí usted ve la era patriarcal. La era patriarcal aquí viene el éxodo y aquí viene la conquista y reparto de la tierra. La conquista y reparto de la tierra. Usted lo puede ver. Entonces, ¿qué acontece entonces? Que
El pueblo está al borde, oiga bien hermano, están al borde del río Jordán y ahí mismo ellos no quieren entrar. Ellos dicen, ellos se sienten nerviosos, no quieren entrar después de 40 años. Después de otra vez darle los mandamientos, todavía no quieren entrar, no quieren entrar. Querían quedarse en ese lado. Se parece a nosotros, ¿verdad que sí? Se parece a nosotros que Dios nos ha dado tantas promesas, tantas cosas, y nosotros no queremos marchar. Nosotros somos también un pueblo rebelde. Sí, la iglesia es un pueblo rebelde. Oh, sí, los cristianos hablan mucho de la rebelión de Israel. Oh, sí, cuán rebeldes eran. Sí, pero si nosotros examinamos nuestro perverso corazón, sí, eso fue lo que dije. Si nosotros examinamos este corazón, que es perverso más que todas las cosas, que solo el eterno Dios los conoce, nosotros podemos discernir que nosotros somos hechos de la misma materia que Israel, porque también nuestro corazón está lleno, es un corazón dividido, un corazón que no quiere ir en pos de los propósitos de Dios. Y Dios podía obligar al pueblo a entrar a la tierra. Dios podía obligarlo. O sea, zapateando. No, Dios no obligó. Dios lo castigó y lo dejó en el otro lado, a todos los rebeldes. Okay. Esto, como dice Pablo en Corintios 10, estas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Usted sabe, y esto el Señor, por pura gracia, me lo ha hecho claro en mi entendimiento. Yo he podido discernir que es posible, escuche esto que le voy a decir, los entendidos entenderán. Es posible usted ser un creyente toda su vida y no captar a cabalidad el propósito de Dios en Cristo Jesús. Es posible. Porque diga usted, hermano, y la evidencia de eso está en el Salmo 103. Yo te lo voy a leer. Déjame ver si encuentro el versículo. El Salmo 103. Disculpen. En el Salmo 103. 103, versículo 7. 103, versículo 7. Déjame yo marcarlo de nuevo, porque este versículo es oro y es importante que uno lo tenga marcado. Mire esto. Salmo 103, versículo 7. Mire lo que dice. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué significa eso, hermano Juan? Que Moisés vio sus caminos, o sea, ¿por qué Dios hacía lo que hacía? Y él podía entender muchas cosas porque Dios le dio entendimiento a él. Pero mire, Dios le notificó las obras a los hijos de Israel. Hay una gran diferencia. O sea, Dios hace las obras para que podamos entender sus caminos, el proceder.